Muy buenos días a todas las personas que hoy se conectan con nosotros a través del canal de YouTube de la Iglesia Ebenezer Central de la ciudad de Valledupar. Bendiciones para todos en este día y es un gusto para mí volver a compartir con ustedes lo que es meditando en la palabra. Pero primero vamos a colocar este espacio en las manos de nuestro Señor. Padre amado, hoy te damos gracias, te bendecimos, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti para darte toda la gloria y toda la honra. Y en este momento pedimos una unción fresca de tu Espíritu para que tú nos hables a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que así lo vas a hacer. En Cristo Jesús, amén y amén. En la entrega anterior estuvo hablando nuestra hermana lo que era que la fe movía el corazón del Señor. Y hoy vamos a tener un tema parecido también, con fe. Vamos a estar hablando hoy. El pasaje que hoy vamos a compartir es muy conocido y diría yo de una riqueza sobrenatural cuando lo que se está hablando es de una necesidad. Son versículos que alimentan nuestra fe. La mayoría hemos pasado por tiempos de angustia, tiempos difíciles, tiempos que nos quitan la tranquilidad, días en que creemos que el mundo se va a acabar porque tenemos una dificultad muy grande. Pero cuando esto sucede, nosotros lo único que debemos recordar es que tenemos un Dios que todo lo puede. Un día pasé por una situación bastante complicada, una situación que me llevó incluso a perder hasta el sueño. Y una noche de esas le dije al Señor, Señor, yo necesito que tú me regales hoy una palabra que me abrace, una palabra en la que yo sienta que tú estás trabajando en mi necesidad. Y casualmente me llevó a esta cita que vamos a compartir. Es una palabra que quiero compartir con todos ustedes y principalmente por aquellas personas que están pasando situaciones difíciles. Les invito a que leamos la palabra del Señor en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. El aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso y ha venido el acreedor para tomarse sus 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué hermosa palabra la que nos regala el Señor en este día. Una palabra de fe, una palabra reconfortante. Y hoy he titulado esta reflexión de la angustia a la bendición. Para entrar un poco en contexto, siempre hemos oído hablar acerca de esta viuda, pero no sabíamos quién era su esposo, por qué les había pasado para llegar a esta situación. Y las condiciones que vemos ahorita pues son bastante difíciles. Los historiadores cuentan que ella era la esposa de un hombre llamado Abdías, que no es el profeta.
Este hombre hacía parte de una comunidad que se denominaba los hijos de los profetas. Ellos eran discípulos que se reunían para recibir las instrucciones y adorar a Dios bajo la dirección de los profetas. Abdías, el esposo de esta mujer, fue el hombre que fue capaz de desafiar a Jezabel cuando él decidió esconder a 100 profetas que ella tenía listos para asesinarlos. Dice que él sustentó a estos hombres durante muchos días, los reunió en cuevas y allí les llevaba el sustento diario. Pero él había adquirido una deuda y murió sin poderla cancelar. Y hoy vamos a desarrollar este hermoso pasaje en 3 puntos. En primer lugar, la viuda tenía una necesidad. A veces el Señor va a permitir que nosotros podamos pasar por situaciones extremas para desacomodarnos de esa situación, de esa comodidad o de ese lugar de confort que tenemos para que empecemos solamente a depender de Él. Pero en este caso vemos que hay una viuda, una deuda y un esposo que ha muerto. Sin embargo, ella hace lo que debemos hacer todos primeros. Debemos presentarnos delante del Señor. En el caso, ella se presentó delante del profeta. Le dijo que no tenía nada. Podemos suponer que en la casa ella debía tener lo que hay en una casa, pero ya la casa estaba vacía. Quizás ellos habían tomado todo lo que ella tenía en casa y todavía ella no había cancelado la deuda que tenía. Este fue el primer paso que ella dio para poder alcanzar ese milagro. A veces queremos ir a donde creemos que vamos a encontrar soluciones y soluciones erradas. Nosotros como cristianos no lo hacemos, pero hay mucha gente que en medio de esas equivocaciones, en medio de esas angustias, los llevan a tomar decisiones de verdad que nefastas, diría yo. Muchos van al banco y hacen hipotecas sobre sus bienes. Otros hacen incluso el chance, la lotería, porque piensan que en la mañana lo compran y en la noche ya están ricos y van a poder pagar lo que están debiendo. Van a donde los amigos que creen que le pueden solucionar ese problema. Buscan a familiares los más acomodados para ver ellos si le pueden prestar o les pueden ayudar en cualquier préstamo de dinero para poder ellos cancelar. Y después de agotar todas estas salidas, cuando ya no encuentran, es cuando van a llegar a la presencia del Señor, quien es el único que todo lo puede. La viuda confió en este varón de Dios. Hoy nosotros, con llevar nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros problemas delante de Él, sabemos que Él nos escucha y que a su tiempo Él será el que nos dé las respuestas y recibamos este pronto auxilio, como dice su palabra. Cada vez que Él nos saca de nuestra zona de confort es porque está tratando con nosotros y tiene un propósito bien importante que nos quiere enseñar. En segundo lugar, la viuda tenía lo que necesitaba para que se diera el milagro. El profeta le pregunta: ¿qué tienes en casa? Y es que Dios no necesita mucho y a veces hace un milagro aún de la nada. Cuando los apóstoles estaban preocupados porque habían tenido un día muy duro, había muchos enfermos y ya se había acabado el día, el Señor les dice a ellos que despidan a la gente, pero el lugar a donde iban no era cerca y ya había caído la noche. Y ellos le dicen: ¿y cómo le vamos a decir que se vayan si no han comido y el lugar donde van a atravesar es largo? Y Él les pregunta: ¿qué tienen ustedes? Y ellos, por supuesto, me imagino que le dirían: ¿qué vamos a tener, Señor? Es mucha la gente que hay, pero había un joven allí
que había estado provisto de 5 panes y 2 peces. Eso bastó para que el Señor hiciera el milagro de la alimentación de los 5,000. Él también le había preguntado qué tienen, qué tenían ellos, porque a veces es necesario que Él nos pregunte qué tenemos nosotros para poder trabajar sobre lo que tenemos nosotros. Pero en el caso que no tengamos nada, Él también hace milagros de la nada. Cuando nosotros llegamos a su presencia, ¿cómo está nuestra medida de fe? En esos momentos de angustia, por lo general, no tenemos casi nada. Estamos más que preocupados, estamos angustiados, y eso no nos deja ver que el problema no es más grande que la misericordia que el Señor puede tener con nosotros. Tenemos que mirar cómo están nuestras vasijas, de qué las tenemos llenas. ¿Qué espacio es el que tienen las vasijas nuestras para que el Señor las llene con todo lo bueno que tiene para nosotros? Nosotros debemos limpiar nuestras vasijas y tenerlas listas para el día que necesitamos que el Señor las llene, estén dispuestas para Él. Nosotros no tenemos que caminar en las circunstancias, debemos hacerlo bajo la gracia del Señor. Creer que si nosotros entregamos nuestra carga a Él, Él es el que se va a ocupar de nuestros problemas. En tercer lugar, la viuda y sus hijos necesitaban una oración íntima con Dios. El milagro de la viuda estaba cerca, estaba detrás de la puerta de esa habitación. Dice la palabra que cuando entremos, cerremos la habitación y allí nos presentemos al Señor con la necesidad que nosotros tenemos. Necesitamos tener la intimidad con Él. Este fue el mejor lugar en donde ella pudo estar con sus hijos. Habían 3 personas unidas en fe y el milagro se dio. Obedecieron ellos lo que el profeta les había dicho, porque él les dijo, se van, cierran la puerta en esa habitación. En situaciones difíciles de nuestra vida, lo único que tenemos que hacer es presentarnos, obedecer y creer que el Señor lo va a hacer todo. Llegan las pruebas a nuestra vida, pero ahí mismo llega la fortaleza de parte de Dios y la victoria, porque ese es nuestro Señor, el que nos sostiene y no nos va a abandonar nunca. Ella no quería entregar a sus hijos a la servidumbre y creyó en lo que le había dicho Eliseo. Y además de eso, lo más admirable de este capítulo es que ella pudo pagar esa deuda y vivir de ahí en adelante. El Señor le dio para pagar y pudo haberse quedado tranquila. Ella pudo decir, bueno, ya me alivié, como cuando queda uno aliviado que pudo pagar algo. Pero el Señor le dio más. El Señor le dio para que ella de ahí en adelante pudiera seguir viviendo. Cuando los pescadores le obedecieron al Señor, ellos estaban preocupados porque habían pasado toda una noche tirando las redes y no habían podido pescar nada. Eso está en Lucas 5, del 1 al 11. Ellos pudieron haberse quedado sin nada, haberse resignado y haberse ido para su casa con un día que no había sido bueno para ellos porque no habían pescado. Sin embargo, ellos le creyeron al Señor cuando Él les dijo, vuelvan a echar las redes. Y ahí fue cuando nosotros vemos ese milagro también. Las redes se rompían del peso de tanto pescado que ellos habían podido recoger en ellas. Creer y obedecer a Dios hace que nosotros podamos ver los milagros. Vemos también milagros como el que le pasó a Naamán. Naamán era un hombre que le dieron la solución y lo que estaba era enojado, porque él dijo que él tenía ríos mejores en su lugar y que por qué tenía que irse a bañar precisamente donde el profeta le había dicho. Sin embargo, yo pienso que las personas que estaban con él intercedieron y él accedió y fue cuando él pudo ver su milagro. Vemos la importancia de la obediencia
cuando el Señor nos está diciendo que hagamos algo. Al inicio, como les dije, hay milagros que con algo que tenemos, pero hay milagros donde ya no hay nada. Vemos también el ejemplo de Lucas 7, que encontramos cuando ya esta viuda que tenía un solo hijo y él había fallecido. Había muerto lo único que ella tenía. Sin embargo, el Señor cuando pasó y la vio, sintió compasión de ella y es él el que se acerca y le dice al cajón donde iba el muchacho: joven, a ti te digo, levántate. Y así sucedió el milagro. Cuando ya no hay nada, cuando ya no tenemos esperanza de ninguna especie. Cuando nosotros dejamos todo en las manos de Dios, la angustia se va y la bendición llega. Hoy le damos muchas gracias al Señor por esta palabra que nos invita a que desafiemos todas las cosas que llegan a nuestra vida, que de pronto puede generar temor y angustia, pero nosotros podemos decir que tenemos un Dios poderoso que es el que hace todo por nosotros. Es nuestro Padre que nos ama y que está atento a cualquier oración que hagamos. Padre, bendito eres, Señor, te damos muchas gracias por esta palabra que nos has permitido compartir hoy. Gracias, Señor, porque sabemos que si la palabra es enviada, tú harás lo demás. Gracias, muchas gracias, Padre, porque podemos ver ejemplos en tu palabra que reconfortan nuestra vida hasta este día. Hoy vimos ejemplos desde el Antiguo Testamento, vimos los milagros que hiciste en el Nuevo Testamento y aún viste lo que ha hecho Dios inicialmente en mi vida y que sé que las personas que hoy están escuchando también se podrán apropiar de ella y podrán empezar a recibir esos milagros también, porque así es el Señor. Muchas gracias, bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén y amén.